Gente de Dios, ¿cómo están? Tengan ustedes un hermoso y bendecido día y qué lindo es poder estar reunidos compartiendo de la palabra, de lo que el Señor quiere hablarnos, de lo que el Señor ha expresado en nuestras vidas, entender la palabra y no solamente entender la palabra, sino que esa misma palabra que Dios expresa en nuestro corazón, que Dios expresa en nuestras vidas, que transforma nuestra vida, nuestra familia, no quede solamente en nosotros, sino que podamos también nosotros reflejarla y expresarla a un tercero o al mundo, a la sociedad, a todos aquellos que están a nuestro lado, a todos aquellos que comparten nuestras vidas y que comparten nuestro día, que puedan también recibir lo que el Señor ha estado hablando. Así que te animo que aquello, si Dios ha hablado a tu corazón y aquello que ha puesto Dios en tu corazón, también lo compartas y también puedas hablarle al mundo del amor que Dios está reflejando en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y si has recibido una palabra y estás conociendo a Dios, tienes que saber de que esa palabra que te ha tocado, que ha tocado tu corazón, no debe quedar en vos, sino que también tienes que, así como recibiste esa palabra y tocó tu corazón, también que pueda tocar a alguien más, alguien de tu familia, alguien de tu casa, o a tus amigos o vecinos, a todos aquellos que están rodeándote, que puedan ser tocados por esa palabra que ha venido a tu vida. Bueno, yo quería compartir lo que el Señor ha estado hablando, un pasaje y una palabra que realmente lo he leído muchas veces, pero es como que ahora Dios está hablando en ese aspecto y como que ha tocado más profundamente mi corazón y quería compartirlos con ustedes. Yo a este pequeño mensaje, a esta pequeña reflexión le puse como nombre liberación, o como título, liberación masiva. Liberación masiva. Y podemos estar leyendo en San Juan, capítulo 8, versículo 1. Si vos no tenés Biblia, solamente te pido que pongas atención y que puedas estar recibiendo la palabra. No es necesario que tengas Biblia, si nosotros le decimos a cada uno que pueda estar abriendo su Biblia, pero por el hecho de que a lo mejor a vos te gusta seguir lo que estamos compartiendo y leerlo vos también y así asimilarlo de una manera más completa y no solamente escucharlo. Pero bueno, esto es un video, te va a servir para que vuelvas a escucharlo una y otra vez, y si querés buscarlo en la Biblia también lo podés hacer, podés conseguirte una, pero no es la regla que tengas una Biblia en este momento. Así que bueno, dicho esto, leemos en San Juan capítulo 8 versículo 1, dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Wow! Preciosa palabra, una palabra que te abre la mente y que podés entender a través de ella el amor de Dios. Y este es un mensaje que en este tiempo nosotros tenemos que aprenderlo, no solamente aprenderlo, sino que asimilarlo, porque no solamente trata del pecado de una mujer, sino que trata de también las personas que venían a acusarle, y trata de todo un pueblo que estaba expectante para saber qué hacer, si acusarle o dejarla ir, y todo un pueblo que estaba expectante sobre qué era lo que había de pasar con el futuro de esa mujer. A mí me suena esta historia como la que nosotros estamos viviendo en este tiempo, donde se crean grupos a veces de ciertas culturas, donde una mira a la otra y trata de juzgar a la otra, o en la política inclusive, cuando yo soy de este partido y yo soy de este otro, y cada uno juzga al otro y comienzan a condenar a las otras personas. Eso también pasa a nivel social. Cuando una persona mira a la otra y dice, mira, no, pero este hizo esto, y la otra persona mira, pero vos hiciste esto, y se juzgan unos a otros y se condenan unos a otros. Entonces la Biblia establece ciertos parámetros, pero esos parámetros que establece la Biblia deben ser no solamente leídos, sino entendidos y asimilados por el Espíritu, para que en el Espíritu y en el amor del Señor podamos nosotros manejarnos en esos parámetros, en esas leyes, en esas cosas que Dios dice y habla a nuestras vidas. Primero que todo, la palabra en el versículo 2, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. O sea, esto no era una cuestión de que estaba Jesús en un lugar apartado, estaba solo, sino que Jesús estaba en el templo y estaba todo el pueblo, todos expectantes a ver cuál iba a ser la enseñanza de Jesús, qué era lo que Jesús iba a decir en ese momento. Y en esa situación, en esa, en esa escena, es donde traen a la mujer y la pusieron en medio, como dice el versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos la trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de la multitud. ¿Y cuántas veces nos han tocado situaciones en las cuales nosotros nos vemos en el medio de la situación, en el medio de una encrucijada en la cual no solamente estamos nosotros solos, sino que a través de nuestra decisión o a través de nuestras acciones también vamos a marcar cierto tipo de estándar, digamos, en la sociedad? O seremos juzgados o seremos aplaudidos por la sociedad, ¿no es cierto? Nos hemos visto en medio de situaciones en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones, o nuestras acciones pueden marcar a nuestra familia, a nuestra casa. En primer lugar, tenemos que crear una conciencia de decir, no estamos solos, o lo que yo haga no me repercute solamente a mí, sino que también hay detrás mío familia, amigos, que me van a ver, que van a mirar mi forma de manejarme y que posiblemente sigan mis actos o sigan mi ejemplo. O quizás me condenen, no sé, una de dos. La cuestión es que en esta situación la mujer estaba en el medio y la trajeron acusándola de un pecado que ella había tenido, que era el adulterio. El pecado existía, o sea, el pecado
era lo que ella había hecho y había sido sorprendida en medio de esa situación. No estaban mintiendo, simplemente habían encontrado a la mujer en medio de una situación pecaminosa y el pecado era lo que resaltaba en ese momento como la acción que había hecho esta mujer y que estaba mal. Leemos el versículo 4, el cual dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, acá hay ciertos puntos que me gustaría resaltar con ustedes. Primero, que ellos enseñaban medias verdades o mentiras. La ley no solamente trataba ese punto que era el pecado del adulterio, sino que decía que se debía, que tenían que morir los dos, o sea, tanto el varón como la mujer. ¿Dónde estaba el varón? ¿Qué había pasado con la otra parte? O sea, lo que querían ellos era tirarle todo el bardo a la mujer y posiblemente encubrir a un varón. Segundo, ¿cómo se habían enterado? Había sido sorprendida, pero ¿cómo? O sea, especulando, podemos entender de que había sido encontrada o había sido mandada al frente por alguien. Especulando, podría decir que si estaban encubriendo al varón, que podría ser que esa persona sea una persona de autoridad, una persona que era importante para ellos y por eso esa persona no estaba ahí. Especulando, podemos decir de que esa persona a lo mejor sabía de las leyes estas del adulterio y por consecuencia esa persona también había reaccionado, se habría peleado con la mujer o habría discutido con la mujer y la habría mandado al frente. Quizás era un escriba como ellos, quizás era un fariseo o quizás fuera un político. La cuestión era que la mujer estaba recibiendo solamente el castigo de la situación y la otra parte estaba brillaba por su ausencia, estaba ausente. O por lo menos eso es lo que cuenta la historia. La ley mandaba a que los dos muriesen. Ahora quisiera mencionar un par de detalles sobre esta situación también. Dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Bueno, ese detalle de nos mandó Moisés era lo que ellos practicaban. Ellos practicaban una cierta postura, una cierta cátedra que venía de Moisés, no de Dios. O sea, más allá que la palabra haya sido dada en su tiempo por Dios, ellos lo habían vuelto una forma y un estilo de vida, una postura, lo cual ellos decían, nos mandó Moisés y no nos mandó Dios. Entonces, la forma, la perspectiva de ver las cosas ya estaba errada. Ya estaba errada. Porque ellos seguían lo que decía Moisés, no lo que seguía Dios, más allá de que fueran quizá las mismas palabras, pero en esa postura es donde ellos tomaban las partes que a ellos les convenía y las otras partes que no les convenía no les tomaban. Ahora dice, Moisés nos mandó hacer esto, pero tú, ¿qué dices? Como queriendo crear otra perspectiva o queriendo ver cuál era la otra perspectiva. No dijeron, Dios, ¿qué dice? Sino que dijeron, ¿tú qué dices? Y cuando se referían a Jesús, se referían como maestro, a lo sumo como profeta, no como Dios, no como hijo de Dios. Por eso es tan importante saber qué era lo que se estaba desarrollando en ese momento. No era solamente que ellos querían juzgar una mala acción de la persona, sino que ellos estaban buscando tentar a Jesús con
posturas, de pensamientos. ¿Para qué? Para acusarle de ignorante por no saber las leyes de Moisés, para acusar de que a lo mejor Jesús no podría expresar el amor de Dios sobre las personas, o para acusarlo de violar las leyes y los estatutos mismos de Dios. Esta era una competencia, o ellos querían ponerlo en una cierta competencia de pensamiento. ¿Qué dice Moisés? Y qué dice el otro maestro, que es Jesús. Verso 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Bueno, una de las cosas que decíamos recién era que querían tentarle para ver la reacción de Jesús ante esta situación, para ver qué era lo que pensaba Jesús ante esto, y así crear una política de pensamiento o simplemente condenar lo que Jesús dijera. Pero lo que Jesús hacía, dice que estaba inclinado en tierra, escribiendo con el dedo. Y más allá de que hay muchos que dicen que qué era lo que escribía Jesús en el suelo, dice que escribía una lista de pecados. Eso es simplemente una especulación de lo que hacía Jesús, porque Jesús escribía en tierra. Muchos dicen que hacía una lista de pecados, de lo que el ser humano hacía para transgredir las leyes impuestas por Dios. Yo, sin embargo, y esto es simplemente lo que yo creo de esa situación, es que Jesús lo que escribía eran las leyes, porque en la palabra dice: y escribiré mis leyes en su corazón. Ya no las pondré en papel o en piedra, sino que en las tablas de su corazón. Y todos sabemos de que el ser humano viene del polvo. O sea, si Jesús estaba agachado y estaba escribiendo con su dedo en el polvo, es una alegoría de simplemente lo que Él estaba expresando también en nuestro corazón. Eso lo creo yo. O sea, sobre esta palabra, ¿qué es lo que estaba escribiendo? Simplemente estaba escribiendo las leyes, no los pecados, sino las leyes que Dios establecía ante la humanidad, pero interpretadas por su amor y por su espíritu. Eso es lo que yo creo de esta palabra. Y dice Dios: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. De esa forma es que Jesús ve las cosas. Que no es solamente el hecho de decir, bueno, a Dios le agrada esto o a Dios no le agrada esto otro, sino que pecado para Dios puede ser el matar a alguien como el mentir también, y todos tienen el mismo nivel de pecado. No hay lo que llaman algunos de esos de las religiones pecados capitales y pecados blandos y pecados, no sé. No hay diferentes tipos de pecado o niveles de pecado, para decirlo bien. Para Dios pecado es pecado y todos son condenables, pero en Cristo tenemos redención de los pecados. Él mira las leyes de Dios, pero también a través de su sangre hemos tenido la limpieza y la redención de los pecados. Y cuando Él escribe en tierra, que lo está haciendo en nuestro corazón, como explicábamos recién, lo está haciendo, Él está poniendo esas leyes para que no estén acá solamente, sino también acá adentro, de manera que nosotros
cuando vayamos a pecar o cuando se nos presente la oportunidad para pecar, eso esté tan latente, tan fuerte en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal forma que nosotros tomemos la decisión correcta, la decisión de no pecar, de no transgredir esa ley. Eso es lo que hace Dios. Y cómo tomamos esa decisión, no solamente porque lo conocemos, no solamente porque conocemos que Dios puso esa ley, sino porque conocemos su amor. Porque su amor está tan fuerte en nuestra vida que nosotros no queremos fallar y no queremos ponernos a pecar y a transgredir leyes que van a dañar la persona de Cristo, la santidad de Dios, la cual se refleja y está en nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y obviamente nadie quiso tirar la primera piedra porque todos pecaron. Y eso hace referencia a que todos los pecados en la persona y en la mente de la persona estaban todos acumulados, estaban todos ahí, estaban latentes todos los pecados. Entonces la persona comienza a recordar todas las transgresiones que hizo durante su vida y dijo, no, quizás a lo mejor en la misma índole, quizás a lo mejor más de uno habrá recordado que también estuvo en adulterio. O quizás algunos empezaron a recordar distintos tipos de pecados. La cuestión fue que el Espíritu comienza a obrar en las mentes de las personas y comienza a la conciencia de la persona comienza a acusarles, a decirle, a mostrarle que ellos también habían errado, que ellos también habían pecado, que ellos también habían hecho cosas malas delante de Dios. Y su misma conciencia que los acusaba no les permitió lanzar la primera piedra. Ahora fíjense que la directiva que da Dios no estaba en la ley, sí en el corazón de Dios. La directiva que da Jesús es que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Eso no estaba en la ley, sí en el corazón de Dios. Y estas personas estaban prisioneras de las leyes mal interpretadas. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos momentos del sistema de pensamiento que venía por Moisés y cómo ellos habían creado cátedras a través de las leyes, diciendo Moisés nos mandó a esto y no diciendo Dios nos mandó a esto y es la voluntad de Dios que hagamos esto? Pero en esas leyes y en ese sistema de pensamiento que ellos mismos estaban diciendo, no estaba escrito que el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Eso estaba implícito y venía a través de lo que el Señor o lo que Dios mismo quería. Hay cosas que están implícitas en la palabra, que son tácitas al momento de leer la palabra y que son reveladas por el Espíritu. El Espíritu mismo comienza a revelar todas estas cosas a las personas de tal forma que las personas mismas eran acusados por su conciencia, por lo que habían hecho y redarguidos de todo el pecado que llevaban encima y no lo pudieron soportar. Simplemente dejaron las piedras, abandonaron ese espíritu acusador y toda condenación para marcharse simplemente pensando en que tantas veces habían fallado delante de Dios y tantos errores habían tenido delante de Dios. Y no podían condenar a alguien que tenga errores cuando ellos habían hecho lo mismo o quizás cosas peores. Así que lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, también lo estaba escribiendo en el corazón de cada uno de ellos.
La liberación había venido de forma masiva, no solamente en la persona que estaba tirada y que estaba en medio de la situación, presa de cualquier tipo de estructura, sino también de las personas que acusaban y del pueblo. Nadie quedó, nadie para acusarla y nadie para condenarla. Nadie. Porque dice más adelante: pero ellos, al oír esto, en el versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, se ve que la gente que tenía más años, la gente que había tenido más experiencia, también cargaba mucho más pecado, porque dice comenzando desde lo más viejo, o sea, era más fuerte todas las cosas que venían a la mente de las personas que habían tenido más experiencia en muchas cosas. Y dice, ellos fueron los primeros en dejar esa actitud y marcharse, hasta los más jóvenes. Y nadie se salvó, todos habían pecado, todos habían errado, todos habían transgredido las leyes de Dios. Ya no eran las enseñanzas de Moisés, ya no eran las enseñanzas de cualquier maestro, sino que era lo que Dios había dicho. Y dice en el versículo 10, y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si había alguien que realmente podía tener la capacidad, la moral, la santidad absoluta para condenar y para arrojar la primera piedra, ese era Jesús. Jesús caminó en esta tierra siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, y sin embargo no cometer ningún pecado. Entonces podía realmente tomar esa piedra y arrojarla contra la persona, pero dice, ni yo te condeno. Y es que las premisas en las cuales se manejaba Jesús eran totalmente diferentes a las que manejaban las otras personas. Inclusive aquellos que querían dar a conocer el amor de Dios o conocer la palabra de Dios, no manejaban las mismas leyes y las mismas premisas. Fíjense en San Juan capítulo 3, vamos a leer estas premisas. Verso 16, que lo compartimos siempre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una premisa. Es una ley primera que Jesús manejaba. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por esas leyes se manejaba Jesús. No para condenar, sino para salvar, para redimir al mundo. Entonces Jesús decía, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Mientras que los otros venían con piedra como que si ellos estuviesen limpios de todas las cosas, Jesús decía, ni siquiera yo te condeno. Pero ahora, no solo que no condenó a la mujer, sino que no condenó a todos aquellos que estaban ahí y que seguramente cargaban más pecado que las mujeres. Aquellos que inclusive y quizás especulando estuvieran escondiendo
al hombre y acusando del todo a la mujer. Y acá no era una cuestión solamente de género, sino del pensamiento tergiversado de la persona ante una ley de Dios. Pero viene el Espíritu en este tiempo para no solamente poner las leyes en nuestro corazón, sino la capacidad a través del amor de Cristo para interpretar esas leyes. Porque ¿saben qué? Si nosotros leemos estas leyes, están en nuestra mente y en nuestro corazón estas leyes, pero no las interpretamos por el Espíritu, sería lo mismo que estar leyéndola en un libro. Así que viene el amor de Dios a llenar nuestro corazón, a cambiar, a transformar. Como dice Jesús en San Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medid os serás medido. O sea, esa es otra premisa. Que si realmente vos te atreves a levantar el dedo contra alguno, tenés que saber que la misma medida que vos estás usando contra la otra persona te va a llegar. Te va a llegar. Y acá no dice quién te va a acusar, pero seguramente lo que vos estás haciendo, lo que realmente si estás levantando tu mano y tu dedo en contra de otra persona, también llega a la paga. Lo que estás sembrando vas a cosechar. Entonces por eso viene Dios, en este momento viene Jesús y te dice, en este tiempo viene Cristo Jesús y te dice, mi amor está por encima de cualquier cosa, cualquier pecado que hayas hecho, cualquier transgresión que hayas hecho, no importa lo que sea, no importa lo que venga, no importa los errores que haya tenido, mi amor está por encima para limpiarte, para guardarte, para traerte una nueva vida, para redimirte. Como en la historia, Dios no solamente quiere limpiar al pecador que estaba siendo juzgado en ese momento, sino la mentalidad de todos. Corporativamente, Dios quiere limpiar. No quiere que estés cargando con todos esos pecados por encima, sino que quiere que veas el amor de Dios y que ese amor pueda estar purificando tu vida. ¿Para qué? Para que no salgas por la puerta huyendo de la presencia de Dios, sino que realmente puedas venir a Él y decir, Señor, en vos tengo redención. Señor, sé de que he errado, pero sé que también tengo perdón en ti. Y sé de que esas leyes que vos estás escribiendo en tierra, en nuestro corazón, en nuestra mente, esas leyes, sumado a tu amor, van a hacer que mi vida cambie. Si esta palabra ha tocado tu corazón así como ha tocado el mío, entonces repetí conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he estado alejado de ti, que me he visto en más de una oportunidad transgrediendo tus leyes, pero que hoy quiero venir a tus brazos. Te tomo como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como aquel que me va a enseñar a caminar en una vida de victoria y sin transgredir las leyes de Dios. Te tomo como el dueño de todo lo que soy y quiero y anhelo que anotes mi nombre en el libro de la vida para que tenga no solamente una vida eterna aquí, sino en el cielo, en los brazos de mi Padre. Amén. Amigo, quiero decirte que la palabra de Dios es mucho más que escrituras, es mucho más que lo que uno puede llegar a interpretar
a través de la mente, que sumado al Espíritu Santo, que es el que enseña todas las cosas y el que nos muestra, nos revela el amor de Cristo, esa palabra puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, de la nación y del mundo entero. Por lo tanto, te pido que medites en cada una de estas cosas que hemos hablado y que realmente Dios pueda guiar y ser el timón para tu familia y pueda limpiar masivamente tu casa, tu hogar, la ciudad donde vos habitás. Señor, gracias. Te damos por todo aquello que has hablado en esta tarde. Estamos gozosos por recibir tu palabra y por poder compartirla a alguien más. Estamos gozosos por todo lo que tú estás hablando, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, las cuales nosotros hemos hecho, y también por levantar el dedo, y también por estar nosotros en la postura de acusar, en la postura de condenar a alguien más, cuando nosotros mismos en otro tiempo hemos cargado un bagaje de cosa mayor, quizás a lo mejor, que aquellas personas que estamos acusando. Te pedimos tu perdón, te pedimos la limpieza de todas aquellas cosas a través de tu sangre poderosa. Y te pedimos, Señor, caminar con manos santas, Señor, en esta tierra y poder adorarte cada día de nuestras vidas con todo lo que hagamos y entender tus leyes, Señor, de una manera, Señor, en la cual tu amor y tu persona estén involucradas en todo lo que nosotros podamos leer, Señor, para que podamos asimilarlas de manera correcta. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Será hasta la próxima, amigos.